¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y agentes muy diversos. ¿Y quiénes son estos agentes educadores? Las ciudades contienen multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto de toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo. Gobiernos locales. Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades. Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad donde se promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimulan la participación ciudadana y la vida asociativa. Se fomenta la conciencia de lo público como un bien común. Se valore la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpore la educación como uno de los ejes vertebradores de sus políticas. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo en red de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes expresiones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. La ciudad se vive, se disfruta, se recorre, se habita, se aprende. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir en la mejora de su ciudad con líderes políticos dispuestos a escuchar. Solo así, trabajando en conjunto, compartiendo problemas, visiones, compromisos y creando complicidades, se construirán ciudades más educadoras. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês neste dia. Parabenizo a delegação para a América Latina da Associação de Cidades Educadoras pelo evento e pelo excelente tema. Vamos dar começo ao painel Equidade de Gênero, desde um olhar local, conforme reconhecido na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Mulheres e meninas continuam a sofrer discriminação e violência em todas as partes do mundo. Isso expressa no acesso desigual a oportunidades em comparação com os homens. Também se expressa na exposição a situações de violência de gênero, sobrecarga de atividades assistenciais, entre outras formas de violência. Apesar dos avanços alcançados nos últimos anos, as lacunas atuais colocam desafios que foram expostos com maior força no contexto da pandemia, inclusive, a fim de alcançar uma verdadeira igualdade de gênero, erradicar a violência e a discriminação. Desde as cidades educadoras, estamos comprometidos com a erradicação de todas as formas de violência, com especial atenção à violência de gênero. Dessa forma, podemos promover ações afirmativas de caráter local, uma perspectiva educadora, que permita superar preconceitos que estão arraigados na nossa sociedade e promover uma igualdade substantiva de gênero e, naturalmente, o empoderamento das mulheres.
Isso deve ser um horizonte pelo qual devemos caminhar e perseguir como cidades educadoras. Para iniciar o workshop, deixo vocês com a moderadora Maria Paz Tilibetti. Ela é comunicadora, jornalista, produtora de conteúdo. Atuou em diversas mídias, como na FM La Tribo, Cruise Magazine, a M750, Página 12, entre outras. Desde 2018, faz parte do portal de jornalismo feminista Latfem. Além disso, é membro da equipe de comunicação do Urro Paritário, um espaço plural e transversal que busca fortalecer a democracia paritária na Argentina. Por favor, María. Obrigado. Muchas gracias, Alberto, y antes que nada también quiero agradecer a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras por la invitación a ser parte de este panel, sobre todo teniendo en cuenta que estamos atravesando un momento muy particular a nivel global que nos obliga a reflexionar y a pensar sobre qué tipo de ciudades queremos construir y habitar. De alguna forma la pandemia puso en jaque nuestra normalidad, entonces creo que es tiempo de preguntarnos también qué tipo de ciudades queremos para la nueva normalidad, y ahí tenemos el desafío de que esas ciudades sean más equitativas, más inclusivas e igualitarias, y creo en ese sentido que este encuentro es un aporte fundamental. Vamos a contar hoy con la participación de Clide Soto y de Michelle Ferretti. Clide Soto es feminista, activista de derechos humanos, investigadora del Centro de Documentación y Estudios, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Asunción y diplomada en Género y Políticas Públicas por la Facultad de Ciencias Sociales, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Integra el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Coordinación de Mujeres del Paraguay y la Articulación Feminista Marcosur. Michelle Ferretti es magíster en Ciencias Sociales en el programa de posgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Cuenta con una experiencia de 15 años en temas relacionados con derechos humanos y desarrollo sostenible, y está formada como asesora y consultora de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empresas como Petrobras y el grupo Votorantim. Además, queremos agradecer la presencia de Yasmín Pérez Jaro, directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y de Rosa Quintana, secretaria de Educación para la Ciudadanía de Montevideo. Realmente un panel de lujo. Así que hecha esta presentación, le voy a dar entonces ahora la palabra a Clide Soto. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este espacio. Para mí es muy enriquecedor conocer una iniciativa que se llama Ciudades Educadoras. Realmente me parece que es un aporte para toda la mirada que tenemos sobre la convivencia social. Bueno, quiero comenzar contando una anécdota de hace mucho tiempo. Estábamos haciendo un diagnóstico en Asunción, en un barrio, en las zonas inundables de Asunción, que se llaman bañados. Son zonas que cuando el río sube, quedan prácticamente bajo agua, y entonces es un barrio instalado en un terreno municipal, en terrenos municipales. Bueno, y preguntábamos muchas cosas, pero entre ellas, ¿qué opinaban de algunos cambios de infraestructura que hubo en el barrio? Y en específico de unas plazas para niños y unas canchitas que se instalaron, ¿no? Canchas, creo que se usa la palabra en todos los países. Y nos sorprendió bastante la diferencia de criterios que había acerca de la bondad de esa innovación que existía en el barrio. Las madres con hijos decían que estaba muy bien tener un parque infantil con juegos para ir a jugar con sus niños. La mayoría de la gente opinaba que estaba muy bien el cambio en la infraestructura barrial, menos las mujeres jóvenes, que opinaron mayoritariamente que el lugar era un espacio peligroso para ellas
que quedaba a oscuras de noche, que los jóvenes del barrio se reunían a tomar cerveza y que habían sufrido actos de violencia en ese espacio que se había generado. Entonces, es un ejemplo de cómo un simple parque infantil, un lugar de esparcimiento, puede ser visualizado de manera diferente según el lugar en que están las personas, según las condiciones que tienen para vivir su vida, ¿no? Y en ese sentido, las chicas jóvenes tenían además una posición diferente a la posición de las mujeres con hijos que vivían otra situación de vida. Y es esto lo que tenemos que pensar cuando pensamos en ciudades desde una perspectiva de igualdad de género, que somos sociedades generizadas. Esto significa que somos sociedades que han interpretado el dato de la sexuación de la especie humana con un sentido cultural, que han colocado en lugares diferentes a las personas según la interpretación que se hace del hecho de la sexuación de la especie humana. Y así las mujeres tenemos una posición en la sociedad, un lugar, una normatividad, y también los hombres. Y también las personas que no se enmarcan en la normatividad dominante del género. Es decir, por ejemplo, las personas trans, ¿no? Entonces, el género formatea toda nuestra sociedad y es imposible que las ciudades y la convivencia humana queden fuera de esa normatividad de género. Generamos ciudades basadas en cómo entendemos el género. Entonces, cuando pensamos en la mirada de género en las ciudades, en el espacio local, tenemos que pensar en que las ciudades son dispositivos generizados que reproducen el género, que producen también género, producen formas en que nos aproximamos a la vida de acuerdo a nuestra posición de género, y muchas veces reproducen también las desigualdades vigentes en la sociedad. Entonces, cuando pensamos en políticas que apunten a superar esas disparidades de género, tenemos que pensar en que sean políticas que aprovechen la gestión de una ciudad, la gestión urbana, para atender estas desigualdades. Son políticas, las políticas de género son políticas pensadas para evitar reproducir o profundizar las desigualdades de género, en primer lugar. Pero también para aprovechar la oportunidad de hacer cosas de manera diferente, de manera tal que en vez de ser favorables a la desigualdad de género, sean favorables a la igualdad. O para desafiar o revertir las situaciones de desigualdad de género vigentes. Muchas veces se piensa que las políticas de género son políticas para mujeres. Yo soy de la opinión de que eso no es así, que las políticas de género no son necesariamente políticas solamente para mujeres, que pueden ser políticas pensadas para superar las desigualdades de género que viven las mujeres, pero que deberían ser políticas pensadas para toda la sociedad y para todas las personas de manera tal que las desigualdades de género no sigan vigentes. Pueden ser políticas pensadas a propósito para superar una desigualdad de género, pero en realidad lo más interesante de esto es lo que llamamos transversalidad de género, es decir, que todo lo que hagamos cumpla criterios para no reproducir las desigualdades de género y para superar las desigualdades de género. Que cualquier política cumpla determinados estándares que tienen que ver con la igualdad de género. Y esto implica, sí, que la recolección de basura, por ejemplo, sea pensada desde una perspectiva de dónde están las personas según la normatividad de género, ¿no? Yo recuerdo que en un ejemplo de la Municipalidad de Asunción específicamente, una vez que estábamos trabajando con una asociación de mujeres municipios que hay en Paraguay,
analizamos un simple recorte de prensa que sacó la Municipalidad de Asunción, avisando de los horarios de recolección de basura. Y el recorte, el anuncio de prensa decía: señora ama de casa, saque sus basuras en tales horarios, en tal barrio, y en tal horario en tal otro barrio. Entonces, el mensaje que daba el anuncio de recolección de basura era que las mujeres son las responsables de sacar la basura en los hogares. Ese simple anuncio podía haber sido hecho con perspectiva de igualdad de género. Podía haber sido hecho sin dar por sentado que las mujeres tienen la obligación de sacar la basura en los hogares. Son ejemplos sencillos, pero que nos sirven como para pensar que determinadas cuestiones las hacemos automáticamente reproduciendo lo que tenemos en nuestra socialización y en nuestra cultura con relación al lugar que ocupan las mujeres. Entonces, las políticas de género pueden ser pensadas específicamente para resolver algún problema derivado de las desigualdades de género, pero también pueden ser políticas generales pensadas desde una perspectiva de género. ¿Qué hacen las políticas de género? En primer lugar, rompen los estereotipos y las discriminaciones basadas en género. No reproducen esto de que las mujeres son las obligadas a realizar las tareas domésticas, por ejemplo, o desafían roles tradicionales de mujeres y de hombres. Reconocen y visibilizan a las mujeres, así como a las personas que se desmarcan de la normatividad de género, del género dominante, personas trans, otras personas no representadas en el binarismo de género. Reconocen la diversidad de personas y la diversidad de ubicaciones con relación al género. Incluyen a los hombres en temas tradicionalmente considerados femeninos y viceversa. También incluyen a las mujeres en temas tradicionalmente considerados masculinos. Atienden problemas que específicamente sufren algunos sectores por razones de género. Por ejemplo, la violencia hacia las mujeres. Reconociendo además la diversidad de situaciones que las propias mujeres viven según su ubicación de clase, de raza, ¿no?, su situación social en general, de edad. Las políticas de género incluyen a las mujeres allí donde no estaban y ponen a las mujeres en igualdad de condiciones de partida, es decir, apuntan a la equidad. Y aquí quiero hacer como un pequeño corte para diferenciar la idea de la igualdad de la equidad. La igualdad implica que tenemos el mismo valor y que por lo tanto tenemos los mismos derechos. Y la equidad implica un criterio de justicia, es decir, dar a cada quien lo que requiere para que la igualdad sea real y efectiva. No existe la idea de igualdad sin un proceso para hacerla real, que es un proceso orientado a la equidad. Y la equidad no tiene sentido si no hablamos desde una perspectiva de igualdad. Las políticas de igualdad de género también ayudan a empoderar a las mujeres, es decir, a obtener, por ejemplo, recursos que muchas veces impiden la autonomía de las mujeres, o atienden cuestiones que tradicionalmente han sido atribuidas a las mujeres, como por ejemplo el cuidado. El cuidado es un tema que tradicionalmente ha sido colocado bajo el dominio de las mujeres, ¿no? Quienes tienen la obligación cultural de cuidar frecuentemente son las mujeres. Pues bien, las políticas de igualdad de género deben atender cuestiones que están bajo la actividad de las mujeres por razones de desigualdad de género. Algunas palabras claves para las políticas de género son entonces visibilidad, inclusión, empoderamiento, ruptura de estereotipos, no discriminación, igualdad y equidad y apoyo al cambio social. Yo creo que son todos ingredientes para una ciudad educadora para la igualdad de género.
Algunos criterios claves para avanzar hacia la igualdad de género yo creo que son tener datos diferenciados. Es imposible entender dónde están las personas, dónde están las mujeres, dónde están los hombres, dónde están quienes rompen con los estereotipos de género si no tenemos información desagregada, si no tenemos datos analizados con criterios de género. El análisis de género de la información pública yo creo que es un paso fundamental para empezar siquiera a pensar en cómo transformar nuestras ciudades para que sean promotoras de la igualdad. Y la segunda cuestión que me parece fundamental es la participación. No podemos diseñar políticas de igualdad de género sin escuchar a las personas actoras, sin escuchar a las mujeres, a quienes están trabajando en temas de igualdad, a las pobladoras, a los pobladores, a las personas de diversos estratos, sectores, edades y posiciones de vida. Y la tercera cuestión es la importancia de evaluar qué efectos tiene lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos en la igualdad de género. Por ejemplo, hacer un viaducto puede tener impactos en términos de igualdad de género, porque muchas veces debajo de los viaductos o en los túneles se generan espacios inseguros para las mujeres, ¿no? Y eso muchas veces no se analiza desde esa perspectiva. Entonces, yo creo, me gustaría dar algunos ejemplos de cómo las políticas de género pueden responder a este tipo de desigualdades. Por ejemplo, se debe analizar dónde están las personas y cómo estas disparidades de género influyen en ese dónde están. Por dónde transitan las personas, por dónde pueden transitar las mujeres y por dónde no pueden transitar debido a cuestiones como la violencia, como la inseguridad, ¿no? ¿Qué tipo de espacios públicos están disponibles para una movilidad autónoma y segura de las personas, ¿no? ¿Cómo los servicios existentes responden o no a esas necesidades? E incluso cómo están las personas, mujeres, hombres y diversidades diversidades en, por ejemplo, el funcionariado municipal. Por ejemplo, y voy siempre a lo que conozco, que es mi ciudad, ¿no? En Asunción hubo un tiempo donde absolutamente todas las personas que ejercían de barrenderas eran hombres, ¿no? Sin embargo, el barrer es una actividad que históricamente se ha atribuido a las mujeres, la limpieza, el cuidado del hogar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué las mujeres no ejercían un oficio disponible en el funcionariado municipal? Eso requirió en algún momento un análisis de género y ver también cómo podía hacerse para incluir a las mujeres en esa actividad donde no estaban incluidas, que era un trabajo disponible para las mujeres, ¿no? Está la cuestión de los servicios que atienden a las problemáticas específicas, como por ejemplo los casos de violencia. Me parece a mí que una ciudad que trabaje desde la perspectiva de género no puede obviar la necesidad de dar una respuesta a la violencia que sufren las mujeres en el espacio doméstico y en las relaciones de género. Y esto implica pensar en diferentes dispositivos según el espacio del que se trate, ¿no? Ha habido experiencias interesantes en ciudades de conformar consejos de mujeres que han dado respuestas a esta problemática. O, por ejemplo, servicios colectivos que representen una disminución de la carga de cuidado que tienen las mujeres, ¿no? Por ejemplo, lavanderías. En muchos sectores populares las mujeres no tienen un lavarropas en la propia casa. Entonces, el hecho de que se establezca un servicio de lavandería con máquinas colectivas, con un criterio de utilización barrial, es un servicio que ayuda a descargar el trabajo doméstico que muchas mujeres tienen. O la cuestión de que existan en cada barrio centros de atención infantil
o centros para el cuidado de día de personas adultas mayores, ¿no? Servicios que faciliten la autonomía y que descarguen el tiempo y el esfuerzo dedicado al cuidado de las mujeres. Por otro lado, también podemos pensar en políticas de igualdad de género que tiendan a equilibrar las desigualdades y a premiar, digamos, el trabajo en pos de la igualdad. Y quiero recordar aquí la existencia de numerosos ejemplos de acciones positivas que representan este esfuerzo para hacer algo activo para superar la desigualdad. Es decir, no solamente pensemos en servicios, sino también en cómo la ciudad puede promover la igualdad a través de diversas acciones positivas. Las acciones positivas son medidas específicas que, reconociendo la igualdad histórica, buscan reequilibrar esa desigualdad, ¿no? Es decir, buscan dar un incentivo, una facilidad, un privilegio, una chance a que la igualdad pueda ser real y efectiva. Y pongo algunos ejemplos. Un ejemplo son los incentivos fiscales para la igualdad, ¿no? Tenemos entre las acciones positivas más emblemáticas justamente la cuestión de que el Estado en sus diversos niveles territoriales puede establecer criterios para contratar con empresas que cumplan determinados criterios de igualdad dentro de su propia organización, ¿no? Contrataciones públicas con empresas igualitarias, cuotas para mujeres, tanto en cargos electivos y de decisión como, por ejemplo, cuotas o criterios de paridad. En las comisiones vecinales también se debería pensar en cómo obligar a la igualdad entre mujeres y hombres, es decir, que no existan espacios donde las mujeres de por sí estén excluidas, y en el mismo funcionariado municipal. Por otro lado, también otros ejemplos de políticas de igualdad de género tienen que ver con la inclusión de las mujeres de lugares o espacios físicos o simbólicos de donde estaban excluidas. Y pongo un ejemplo que me parece muy interesante. No sé cómo serán sus ciudades, entiendo que acá hay diversas ciudades de varios países, pero en Paraguay, por lo menos, de donde yo soy, es muy tradicional que los nombres de las calles sean soldados, héroes nacionales, políticos, expresidentes, casi todos hombres, ¿no? Y eso representa una cuestión simbólica muy importante porque representa la exclusión de las mujeres del espacio simbólico que genera la ciudad. Entonces, cuando pensamos en ciudades que educan para la igualdad, podemos pensar también en cómo incluir la existencia de mujeres en la construcción de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, la existencia de referentes de la lucha social, de los derechos de las mujeres, mujeres que fueron creadoras, artistas, innovadoras, políticas también, ¿no? Pero desmarcando un poco esta tradición que es la valoración de lo militar y del gobierno excluyente de las mujeres y de otras personas excluidas del poder social en la generación de referencias, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante. Después Clyde, tenemos... estamos ya pasadas con el tiempo. Ah, bueno. Te pido si podés ir cerrando, así le damos la palabra a Michelle, ¿sí? Ok. Y dos cuestiones más sería la generación de espacios con suficiente proximidad y vitalidad para que las personas se sientan incluidas sin necesidad de recurrir a encierros, a no transitar, a no circular debido a la inseguridad o a la percepción de seguridad que tenemos. Esto me parece que es un programa no solamente de ciudades educadoras, sino de ciudades que incluso en algún momento podríamos llamar ciudades feministas, donde quepamos todas las mujeres y todas las personas sin discriminación de género. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Clay, por tu exposición. Le doy ahora la palabra entonces a Michelle Ferretti. Olá, boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Gostaria de começar agradecendo o convite da Delegação para a América Latina, da Associação Internacional de Cidades Educadoras, e dizendo que para nós é uma grande alegria estar compartilhando ideias e reflexões nesse painel em companhia da Clide Soto, da Maria Paz, da Rosa Quintana e da Yasmin Pérez. Eu sou uma das fundadoras do Instituto Alziras, que é uma organização que atua para ampliar e fortalecer a presença de mulheres na política brasileira. E eu queria começar aproveitando o gancho da fala da Clide sobre a divisão sexual do trabalho, para pontuar que a pandemia do Covid-19 veio agravar ainda mais as desigualdades de gênero pré-existentes na nossa sociedade e que influenciam diretamente a participação política das mulheres. Se antes da pandemia as mulheres já dedicavam semanalmente mais do que o dobro do tempo dos homens para o trabalho doméstico não remunerado, a situação agora é ainda mais grave. Uma pesquisa recente que foi lançada no Brasil demonstrou que, nesse momento de tanta vulnerabilidade, 42% das mulheres brasileiras não contam com o apoio de profissionais, de instituições, de parentes ou até de vizinhos na dinâmica do cuidado doméstico. E o aumento dessa sobrecarga, que já era grande na esfera doméstica, combinada com vínculos de trabalho mais precarizados e com menores remunerações, tem levado a um aumento da taxa de desemprego, de pobreza e de sofrimento psíquico entre as mulheres. Ao mesmo tempo, a gente está assistindo um aumento gigantesco da violência doméstica e das taxas de feminicídio. Por conta do isolamento social, a gente tem visto que as meninas e as mulheres têm ficado mais expostas aos riscos de abusos, a piores condições de segurança dentro dos seus próprios lares. E como a Clide já apontou, eu acho que a gente precisa lembrar que os efeitos da pandemia, eles atingem as mulheres de forma desigual, a depender da sua raça, a depender da sua classe social, a depender da sua faixa etária, do lugar onde elas vivem nas cidades, do tipo de atividade profissional que exercem. E na semana passada, alguns dados oficiais do governo brasileiro indicavam que as mulheres e a população negra, no caso do Brasil, estão mais expostas a um recente aumento de fome e de insegurança alimentar nas suas casas. Mesmo diante de tantos riscos e de tantas vulnerabilidades, eu queria destacar que as mulheres assumiram o protagonismo para lidar com um dos maiores desastres globais de saúde pública da história, a pandemia do Covid-19. Na esfera privada, o fechamento das escolas e a sobrecarga do sistema de saúde transferiu para as mulheres, na verdade para as famílias, né, mas em particular para as mulheres, uma parcela da responsabilidade pública pelos cuidados cotidianos com a manutenção da vida de crianças, de idosos e de pessoas doentes. E nesse sentido, eu acho que é urgente que a gente possa debater nas cidades mecanismos para a retomada das aulas de maneira segura, ou de socialização desse trabalho de cuidados, para que ele não fique tão concentrado só nas mulheres da América Latina. Na esfera pública, o que a gente viu acontecer é que as mulheres estão assumindo a linha de frente dos chamados serviços essenciais. Então, no caso brasileiro, elas são 8 em cada 10 enfermeiras, técnicas, assistentes de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Elas são 7 em cada 10 fisioterapeutas respiratórios. Só que a gente precisa lembrar que o trabalho feminino é mais presente na extremidade salarial mais baixa, são as responsáveis por dar banho, alimentar os doentes, medicar os doentes. E as mulheres também são 7 em cada 10 assistentes sociais e são as lideranças comunitárias que estão articulando redes de solidariedade nos seus territórios para dar conta de criar soluções para atender as emergências colocadas pela pandemia. No entanto,
Se a gente olha para os principais postos de poder e tomada de decisão na América Latina, o que a gente vai ver é que as mulheres ainda são minoria nesses espaços. Alguns países como a Bolívia, o México, a própria Argentina já produziram avanços importantes ao aprovar legislações que garantam a paridade de gênero na política. Mas se a gente entender que as políticas públicas são influenciadas pelo perfil, pela trajetória e pela identidade de quem governa, a gente ainda tem muito a construir para pensar em cidades mais inclusivas e democráticas de verdade. A gente vê que para participar da política, as mulheres enfrentam um conjunto de desvantagens em relação aos homens na competição eleitoral, porque elas têm menos acesso a tempo, por conta da divisão sexual do trabalho, elas têm menos acesso a recursos financeiros para fazer suas campanhas, e elas também são minoria no topo da hierarquia dos partidos políticos. Mas, para além dessas questões estruturais mais amplas, eu acho que tem uma dimensão simbólica importante que a gente precisa pensar em relação às cidades, que dizem respeito a estigmas e estereótipos que circulam na sociedade e que afetam as ambições políticas de meninas e jovens desde sempre. A gente vê que desde cedo essas meninas se encarregam mais do trabalho doméstico, do trabalho de cuidados, cuidando dos seus irmãos mais novos. Elas contam com menos tempo para brincar e com menos presença nos espaços públicos. Por isso, uma cidade que se propõe a ser uma cidade educadora e uma cidade democrática e inclusiva, precisa pensar em como promover políticas públicas que garantam uma socialização e uma educação baseada em valores mais igualitários desde a infância, para que os meninos e as meninas possam compreender as suas competências, suas capacidades e as suas possibilidades na vida de maneira equivalente. É importante a gente lembrar também que uma cidade inclusiva olha para soluções, critérios e prioridades a partir das necessidades e dos interesses das diferentes pessoas. E aqui eu queria fazer um destaque, eu acho que é muito comum que as políticas públicas sejam planejadas a partir de uma ideia de um sujeito universal, um sujeito genérico, abstrato, né? E esse sujeito universal, ele se identifica, claro, com os sujeitos dominantes. E essa ideia desse sujeito universal, ela precisa ser tensionada sistematicamente pelos agentes públicos. Tensionada a partir de clivagens de gênero, de raça, de geração, de classe social, para que o desenvolvimento das cidades possa ser de fato pensado a partir das particularidades e das singularidades que marcam as populações nos diferentes territórios. Meu convite aqui para cada um que nos acompanha é que vocês possam pensar sobre como o orçamento público, o planejamento urbano, a mobilidade urbana, os processos de uso e ocupação do solo nas cidades refletem as necessidades das mulheres em toda a sua diversidade. E também pensar em que mecanismos de participação existem nos municípios para que as mulheres possam, de fato, opinar sobre todas essas agendas. Um outro tema que tem ganhado importância cada vez mais no Brasil, e acredito que no restante da América Latina, é o tema da segurança pública, né? E acho que a gente precisa se perguntar como é possível construir cidades mais seguras para as mulheres e para toda a população. Porque as pessoas em geral, e as mulheres em particular, têm cada vez mais medo das cidades. E o que a gente vê é que, como resposta padrão a esse medo, os muros vão ficando mais altos, as pessoas vão se escondendo nas suas casas, e a tendência de algumas políticas públicas é aumentar a vigilância, as cercas e as câmeras de segurança. A gente tem acompanhado aqui no Brasil que a destinação de muitos recursos para esse tipo de política de segurança armamentista com base na vigilância. E eu fico me perguntando se a gente não devia investir os recursos públicos justamente no sentido contrário, para garantir uma maior ocupação dos espaços públicos com conforto, com mais encontros e trocas plurais, onde a segurança se constrói a partir da confiança, das interações e dos laços sociais nas cidades. E que isso considere a perspectiva das
da vivência de homens e mulheres, crianças, jovens, em todos os territórios. Para finalizar, eu queria dizer para vocês que ficou mundialmente conhecido que alguns dos países com respostas mais efetivas para lidar com o Covid-19 têm em comum justamente o fato de serem administrados por mulheres. A Nova Zelândia, a Alemanha, Taiwan, a Noruega, são alguns exemplos. Mais recentemente, a gente acompanhou a publicação de um artigo aqui na Escola de Alimentação de uma universidade brasileira, que associou a eleição de prefeitas mulheres no Brasil com a redução da mortalidade infantil nas cidades. O que o estudo demonstrou é que as mulheres no comando do Executivo Municipal apresentaram melhor desempenho do que os homens no combate à mortalidade infantil na primeira infância, especialmente no caso de crianças com até 5 anos de idade. A gestão dessas prefeitas também significou uma abrangência e uma cobertura maior de alguns programas sociais, como o Programa de Saúde da Família, o Bolsa Família, em comparação com as localidades comandadas por prefeitos homens. Então, eu acho que se a pandemia tem evidenciado cada vez mais a centralidade do papel das mulheres para a organização da vida em sociedade, a pandemia também reforça a urgência da gente avançar rumo a uma democracia paritária, com a participação e a presença das mulheres em todos os espaços de poder e tomada de decisão, seja nos governos, seja nos conselhos de participação, seja nos movimentos sociais, para que as mulheres possam, já que elas estão na linha de frente, mais expostas aos riscos e aos impactos dessa tragédia de saúde pública que a gente está vivendo, que as mulheres possam, de fato, construir e participar mais ativamente das soluções para os problemas públicos que estão impactando tão diretamente as suas vidas. Era isso, agradeço a participação, fico aberta para ouvir o comentário dos demais colegas. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Clie. Ambas han sido reflexiones e intervenciones súper valiosas e interesantes. Creo que nos llevamos muchísimas ideas para seguir reflexionando. Me gustaría ahora invitar a Yasmín Pérez Jaro a intervenir y sumar sus palabras y sus reflexiones sobre estos temas. Buenísimo. Buenos días acá en México. Buena tarde, buen día a todas. De verdad es un gusto y un privilegio tener la oportunidad de escucharnos, de escuchar particularmente a Clyde y a Michelle. Y bueno, de entrada, pues un abrazo a todas las personas que nos acompañan de nuestras ciudades hermanas en América Latina. La verdad es que ha sido muy interesante, sobre todo identificar los vasos comunicantes, ¿no? que hay entre estas reflexiones que nos han compartido ahora, tanto Michelle como Clyde, y lo que sucede en la Ciudad de México, que si bien han habido enormes avances, la deuda histórica con la justicia social, la igualdad sustantiva y la democracia es todavía muy grande. La experiencia, y voy a tratar de recuperar varias ideas que me parecen muy importantes, pero además que, insisto, establecen estos vasos comunicantes con la propia experiencia de quienes estamos en gobierno, y que además estamos en gobierno, pero que venimos de la academia y de los movimientos sociales, particularmente el movimiento feminista. Y es la necesidad de reiterar una y otra vez la necesidad de tener esta mirada crítica de género
para la planeación, el diseño y la toma de decisiones en materia de política pública, porque es una obviedad, pero la realidad es que si bien tenemos en este momento la certeza en la Ciudad de México de que no son suficientes las políticas sensibles al género, es decir, necesitamos políticas que vayan más allá, es decir, no solo la sensibilidad al género, sus diferencias y sus desigualdades son pertinentes y necesarias, sino políticas que aspiren a transformar las relaciones desiguales, asimétricas e injustas entre mujeres y hombres, es decir, aspiramos realmente a políticas género transformativas, pero también hay que asumir y reconocer que incluso en el nivel más básico tenemos que estarnos frecuentemente regresando a recordar que la política pública no es neutra a las relaciones asimétricas de género, y ahí donde no hay un entendimiento de las relaciones asimétricas, desiguales, injustas entre mujeres y hombres, pero además entre mujeres y hombres de distintas condiciones de vida, el riesgo que no frecuentemente es poco, es la persistencia de las desigualdades, pero no solo la persistencia de las desigualdades existentes, sino incluso la generación de nuevas desigualdades de género. En la Ciudad de México sabemos también, y en este contexto por la pandemia, que Michelle lo planteó muy bien, de la forma en la que la sobrecarga al sistema de salud se ha convertido en una sobrecarga para el trabajo de las mujeres, para el trabajo remunerado y fundamentalmente el trabajo no remunerado doméstico y de cuidado. Sabemos todas muy bien que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares es la fuerza que está detrás en la amortización de las crisis, ¿no? De las crisis ambientales, de las crisis económicas, de las crisis sociales, pero ahora tenemos también la certeza, y ya lo sabíamos, pero lo hemos confirmado, la crisis sanitaria. Es fundamental, sí, además, fortalecer instituciones y fortalecer a los equipos de gobierno. Ya, Clay, decías la necesidad de contar con datos, con el fortalecimiento a la ciudadanía, pero hay un elemento que comentaste que me parece muy importante, y es la necesidad de nuevo de hacer énfasis en los datos desagregados, en los diagnósticos, en la evidencia para la toma de decisiones. Sobre todo porque, y lo sabemos muy bien, también en estos cambios, en estas incipientes transformaciones que van de la mano con los cambios democráticos y políticos en nuestros países, pero que al primer viento de cambio, la amenaza de retroceso es muy grande, ¿no? Avanzamos 2, 3 pasos y a la vuelta de la esquina estamos retrocediendo otros tantos. Necesitamos fortalecer a las instituciones de gobierno, hacer política feminista, sí como no, hay que decirlo, pero institucionalizar estos procesos para que podamos heredar y hacer posibles estas transformaciones a las nuevas generaciones, a pesar de los ventarrones políticos, si fuera el caso. Les comparto que en la Ciudad de México, ustedes saben, tenemos 2 años ya de nuevo gobierno que tiene como punto central la justicia de género, pero no estamos fuera de las vicisitudes
que compartimos con otras ciudades hermanas, y los mecanismos para responder a la emergencia que representa la violencia contra niñas y mujeres es central, y sobre todo el garantizar el acceso a la justicia. Pero también sabemos que una cosa es responder a la emergencia, ¿no? A la emergencia que representa la violencia contra las niñas y mujeres, y otra cosa es al mismo tiempo lograr la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra niñas y mujeres. Y ahí es donde se hace fundamental toda esta reflexión y todos estos instrumentos en torno a las políticas de cuidados, al desarrollo sostenible para lograr modelos de ciudades incluyentes y de buen vivir. En la Ciudad de México tenemos un proyecto ciudad que guarda una relación directa entre, o al menos aspira a guardar una relación directa entre la vida digna, un modelo de desarrollo centrado en las personas y el medio ambiente sustentable, y ese proyecto de ciudad incluyente y buen vivir para niñas y mujeres. Por supuesto, sabemos que en el núcleo crítico que representan las desigualdades entre hombres y mujeres, el educar para la libertad, el educar para la paz, el educar para la restauración y la regeneración ambiental. Está en el centro el fortalecimiento a la ciudadanía y sobre todo reforzar estos modelos de gobiernos de proximidad. Sabemos la relevancia de lo local, y bien lo decían en las conferencias y en las ponencias en el panel anterior, pero que lo retoma con mucha certeza y claridad Clive y Michelle, lo fundamental y la relevancia de trabajar la ciudadanía de las mujeres a nivel de territorios, a nivel de lo local, pero que de ninguna manera esto significa o atomizarlo a través de un proyecto u otro, sino hacer una visión transversal de la justicia social, de la igualdad sustantiva, pero también lo local que vaya hermanado con el gran proyecto nacional, y el gran proyecto nacional acompañe una aspiración global. La contingencia sanitaria nos ha colocado ahí, lo que se convierte en una necesidad de la actuación directa, de la actuación en el barrio, en la colonia, en el territorio, va de la mano con una dinámica y con un impacto a escala global. Entonces, yo solo quería compartirles la relevancia de identificar estos vasos comunicantes entre las reflexiones hechas por Clyde sobre la experiencia en Uruguay, de tener que insistir más bien en políticas que no sean sensibles, pero también transformativas de las relaciones desiguales entre los géneros, y el reconocer el papel y el liderazgo que han tenido las mujeres en otros países en el manejo de la crisis, como bien lo apuntó Michelle. Esta es de verdad, creo que sea una primer ventana y un primer acercamiento a estos intercambios que nos hagan posible una mejor vida y un mejor mundo y una mejor ciudad para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yasmín. Le doy ahora la palabra entonces a Rosa Quintana, como para brevemente ya ir cerrando este panel. Bueno, muy buenas tardes a todas, y Alberto, que está por ahí. Yo quiero realmente decirles que esto del tema de género, para mí escucharlas hoy también suma más aprendizaje a una larga lucha que no parte desde mí, sino de siglos, ¿no? De mujeres anónimas, muchas veces en la historia no mencionadas, que han luchado por nuestros derechos. Los derechos que hoy tenemos y que obviamente seguimos peleando por ellos. Y antes que nada yo quiero felicitar a Ciudades Educadoras, porque creo que como ciudades educadoras, AIC,
tiene que hacer más seminarios y profundizar muchísimo más este tema. Creo que la formación, ¿sí?, y la educación a los políticos y políticas tiene que ser un eje central para generar, y valga la redundancia, políticas públicas de manera transversal y con una perspectiva de género. Si nosotros no logramos que hombres y mujeres, líderes políticos o políticas, estén con la sensibilización y la educación en este tema, poco vamos a poder hacer a la hora de generar políticas que sean hacia la igualdad de las mujeres en los espacios públicos, desde la arquitectura, desde la iluminación, desde el transporte y desde la arquitectura de toda la ciudad. Se necesita formar no solamente a la clase política base, sino también al Poder Judicial en estas temáticas. Y necesitamos también formar a la policía, al momento de recibir a aquellas mujeres que van muchas veces con sus hijos y sus hijas, escapando de su hogar por ser víctimas casi al perder la muerte de su compañero de vida. Yo creo que el fortalecimiento para la igualdad de género, para una justicia social, como decía Yasmín, parte de la educación. Y por eso yo felicito a Ciudades Educadoras por esta temática, y que podría hablar horas. Se hablaron de un montón de temas y no voy a poder tocar todos por el poco tiempo. Esto que decía Michelle, creo, o Clyde, que fui anotando ideas, el tema de las cuotas. Las cuotas en Uruguay son un 15%, pero también es importante, cuando hablaba al comienzo de la formación de la clase política, la formación de las mujeres que van a ocupar esos lugares. Porque realmente muchas veces algunas mujeres no nos representan en nuestra lucha. Y esa es otra de las cosas que tenemos que tomar muchísimo cuidado. Formación y educación. La participación en redes. Creo que es fundamental. El apoyo legal a mujeres. Esto que decía Yasmín, yo lo vi en la ciudad de Guanajuato, ¿no?, que ganaron un premio. Las comunas en los territorios, con apoyo legal y psicológico, es fundamental. Generar reproductoras, ¿sí?, de los derechos para que puedan informar a otras hacia dónde dirigirse con la institucionalidad que está prevista. Yo creo que las mujeres tenemos que perder todas, porque hasta yo estoy matrizada por ese aprendizaje de el reforzar y el de reproducir el rol de ser a su vez la reproductora cultural, donde el hombre produce y la mujer reproduce la cultura. Yo también estoy matrizada por eso, más todos los días lucho y me repienso en algunos conceptos. Creo que la sociedad civil es fundamental para el trabajo. No podemos no trabajar ni pensar las políticas públicas sin la sociedad civil organizada. Creo que es fundamental. Creo que a nivel de la ciudad tenemos que pensar que tenemos instrumentos internacionales, ¿sí?, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como es CEDAW y como es la Convención Belén do Pará, para poder redactar políticas públicas basadas en el derecho. Todos los países latinoamericanos han firmado CEDAW y han firmado Belén do Pará. Bueno, tratemos de redactar políticas públicas basadas en lo que el país se comprometió, porque una ciudad forma parte del país. Si nosotros no educamos y no llevamos a los barrios, a las mujeres esto, para que se empoderen y no les damos la contención institucional, poco vamos a poder hacer. Hay otro punto que me parece bien importante, que tiene que pasar por el Poder Judicial, que un hombre al momento de ser denunciado por violencia doméstica tenga que tener una atención psicológica y talleres del tema de masculinidades. Esto es un tema no medido, pero lo tendremos que pensar hacer. Tenemos que pensar, y ahora tratando de cerrar, en muchas cosas que las mujeres están olvidadas, y yo hago particular énfasis en las mujeres privadas de libertad. El sistema penitenciario es un sistema pensado solo para hombres, donde las mujeres privadas de libertad no cuentan con las cosas básicas, como por ejemplo toallas higiénicas, porque no están pensadas las cárceles para mujeres. Y estas mujeres
recurren a los mecanismos más atroces para la retención de su periodo menstrual. Eso es tortura hecha por el Estado a las mujeres privadas de libertad, sumado a eso a la soledad, porque cuando un hombre cae preso, todas las mujeres hacen cola para llevarle alimentación, abrigo y demás. Más cuando una mujer cae presa, queda olvidada completamente porque no está pensado que la mujer delinca. Y eso es una cosa que tenemos que también repensarla, no olvidarnos de eso. Las mujeres con discapacidad es otro tema. Y ni hablar, como decía hoy Claudia al comienzo, si estas mujeres son afrodescendientes y pobres. Ahí está donde tenemos que trabajar. Ni le sumemos si son migrantes. Entonces, tenemos un abanico tan profundo para trabajar, que es enorme, enorme, y creo que es sumamente importante que lo estemos trabajando y que lo profundicemos más. Tenemos que tratar de pedir, de contar en los barrios, no sé cómo le dicen ustedes, pero en los barrios, en las zonas territoriales, con comisarías para la mujer, que realmente tengan la especialización hacia el tema de lo que la mujer recurre. Y para finalizar, decirles algo que es muy básico, pero que todavía se tiene que luchar, el tema del lenguaje. Lo que no se nombra no existe. Cuando nosotros nos dan la fundamentación, cosa que me ha pasado, me dan la fundamentación, la Real Academia Española dice que, yo les voy a decir que la Real Academia Española dice hoy que un hombre público es un hombre político y que una mujer pública es prostituta. Por lo tanto, miren hasta dónde deberemos llegar para tratar de cambiar la cabeza y la mente de las nuevas generaciones. Y creo que pasa por la formación y por la educación ciudadana. Sin duda me quedo con muchos temas más, había escrito un montón de cosas, pero creo que todo pasa por la educación y generar redes latinoamericanas y poder difundir esto en todas las ciudades, hasta la más pequeña, aunque hayan 100 habitantes. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Rosa, súper interesantes todos los aportes, todas las reflexiones. Creo que nos vamos con un montón de apuntes y de ideas todos y todas las que participamos. Agradezco entonces la participación de todas e invito a seguir también pendiente de los paneles y talleres que siguen adelante en el encuentro. Recuerden además que a las 15:30 será la inauguración de la Galería de Experiencias. Pueden ver el programa del encuentro en encuentroaicela.com, ahí van a ver todo en detalle. Así que bueno, los y las invitamos a seguir participando de este encuentro y a seguir pensando entonces en qué ciudades queremos para nuestra región. Muchas gracias. A ustedes. ¿Qué es una ciudad educadora? Una ciudad educadora es aquella que apuesta por la educación como herramienta de transformación social. Hablamos de educación en un sentido amplio. Por eso es importante saber que educamos en todo momento con nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras. Hablamos de educación a lo largo de toda la vida, que atraviesa las diferentes esferas de la vida ciudadana. Una educación que tiene lugar en múltiples espacios y a través de situaciones y agentes muy diversos. ¿Y quiénes son estos agentes educadores? Las ciudades contienen multiplicidad de instituciones, personas distintas y diversas que aportan experiencias educativas y transmiten valores. La ciudad educadora no es únicamente un proyecto del gobierno municipal. Es un proyecto de toda una ciudad basado en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y las ciudades del mundo. Gobiernos locales. Los gobiernos locales juegan un papel determinante sobre el futuro de sus comunidades. Son actores claves en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas para mejorar el bienestar de su ciudadanía. Al comprometerse con los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, proyectan un modelo de ciudad donde se promuevan la igualdad de oportunidades, la educación en valores democráticos y la cooperación internacional. Se estimulan la participación ciudadana y la vida asociativa.
Se fomenta en la conciencia de lo público como un bien común. Se valore la convivencia, el respeto a las diferencias y la igualdad de los derechos. Se incorpore la educación como uno de los ejes vertebradores de sus políticas. La ciudadanía. La ciudad educadora requiere del apoyo y el trabajo en red de los actores locales junto a una ciudadanía que se apropie de ella. Es necesario abrir canales de participación en donde las diferentes expresiones de la sociedad civil puedan reflexionar colectivamente y comprometerse a trabajar en sentido educativo, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. La ciudad se vive, se disfruta, se recorre, se habita, se aprende. Ser una ciudad educadora significa formar personas comprometidas, dispuestas a contribuir en la mejora de su ciudad con líderes políticos dispuestos a escuchar. Solo así, trabajando en conjunto, compartiendo problemas, visiones, compromisos y creando complicidades, se construirán ciudades más educadoras.